Hola, muy buen día. Ahora pues vamos a ver el siguiente tema de nuestros núcleos dentro de la parte de español, nuestra clase de español. Entonces, hoy nos corresponde ver un vistazo a lo que es el adjetivo. ¿Listo? Entonces comencemos. Bueno, ustedes han oído hablar de palabras como el sustantivo, el verbo, el adverbio, el adjetivo. Todas esas palabras pertenecen a una categoría más grande que son clases de palabra o categorías gramaticales. Todas las palabras que usamos tienen una clasificación. Bueno, una de esas palabras es el adjetivo. ¿Y qué es el adjetivo? Como tal, es una parte de la oración, una categoría gramatical o una clase de palabra, ¿cierto? Tiene esos tres apelativos que complementa a un sustantivo, ¿cierto? Y la idea de complementar el sustantivo es que lo califique, es decir, que lo describa, que le ayude a poner características, a expresarlas, o propiedades, ¿cierto? Entonces, un sustantivo es una entidad, un objeto, una persona, ¿cierto? Que puede percibirse por los sentidos y a la cual le podemos dar nombre. Esa es como la definición tradicional de sustantivo. Entonces, en el ejemplo que está en la pantalla, tenemos que el sustantivo, es decir, el objeto, la persona, sería la palabra niña. Y el adjetivo, que básicamente todos los adjetivos que ponemos son calificativos, todos los adjetivos que describan a la niña, todas las palabras que describan a la niña son adjetivos. Entonces, ¿cómo es la niña? Bonita, es pequeña, es inteligente y es atrevida. Si tuviéramos un balón de fútbol, por ejemplo, ¿qué adjetivos le pondríamos al balón? Ustedes piensen. Ok, entonces se nos vendrían a la mente palabras como liso, grande, redondo, ¿sí? Todos esos adjetivos que nos ayudan a describir a ese sustantivo, entonces son de carácter calificativo, ¿listo? Bien, sigamos. Dentro de los adjetivos hay unos que no necesariamente llegan a calificar, pero que cumplen también la función de un adjetivo. Entonces, esos adjetivos los llamamos adjetivos demostrativos. Los podemos clasificar en dos grupos, masculino y femenino, tanto en singular como en plural. Entonces, ¿de qué depende que usemos uno u otro? Depende de la cercanía o de la lejanía que tengamos con respecto a un objeto. Entonces, allí tenemos en masculino, para singular, este, ese o aquel, y pues sus correspondientes plurales que son estos, esos o aquellos. Y en femenino, pues tenemos la misma equivalencia, solo que pues con la declinación con la letra A, es decir, que terminan con la letra A. En singular tenemos esta, esa o aquella, y en plural estas, esas o aquellas. Usamos esta cuando el objeto que tenemos está cerca a nosotros. Utilizamos ese o esa cuando el objeto tiene una distancia media. Entonces pongan ustedes una distancia de 2, quizá unos 2, 3 metros. Cuando el objeto ya está un poco más lejano, utilizamos aquel o aquella. ¿Listo? Entonces en la otra parte de la ilustración se puede ver que aquí sería cerca, ahí en media distancia y allí lejos. Entonces aquí sería esta vela o estas velas, ahí esa vela o esas velas y en allí, que es un poco más lejano, aquella vela o aquellas velas. Y lo mismo tenemos con el ejemplo del libro, ¿no? Entonces esos son los demostrativos. Utilizamos un sustantivo cualquiera, por ejemplo computador, y depende a la distancia que esté, utilizamos el demostrativo. En este caso sería masculino porque el sustantivo es masculino. Entonces, este computador, ese computador o aquel computador.
Y si fuera plural, estos computadores, esos computadores o aquellos computadores. Bien, los adjetivos tienen unas terminaciones y eso depende de el género que se les aplique. Entonces, por ejemplo, cuando los adjetivos tienen una terminación, ¿cierto? Esa terminación no varía, utilicemos un sustantivo masculino o femenino. Entonces, ejemplos de adjetivos que tienen una terminación. Alegre, azul o ágil. Alegre, si tomamos la palabra alegre, nosotros vemos que no tiene la terminación ni masculina ni femenina en sí. Yo no puedo decir, uy, me siento alegro. O decir, la niña está alegra. No, para ambos casos, para tanto femenino como masculino, tenemos la misma terminación, que es alegre, que es una terminación, podríamos decirlo, neutral. Azul, por ejemplo, entonces, el cielo es azula, ¿cierto? Que sonaría raro, o el cielo es azulo, sonaría muy raro. Por eso es que solo tenemos una terminación de ese adjetivo. Y de palabras como ágil o veloz, ¿cierto? No admiten ningún otro tipo de terminación, es esa. Pero hay adjetivos que tienen dos terminaciones, es decir, que podría aplicarse la regla de cambiar su terminación según el género del sustantivo. Y admite los dos géneros, tanto masculino como femenino. Los ejemplos que tenemos allí son alto, ruidosa o silencioso. Para alto, nosotros podríamos decir alto o alta, y está bien dicho, bien utilizado. Podemos decir el chico es alto, tanto como la chica es alta. Depende de si el sustantivo es femenino o masculino. Lo mismo para el caso de ruidosa, que podemos decir ruidoso, o de silencioso, que podemos decir silenciosa. Bien, y la última parte que les voy a indicar allí son los adjetivos por grados. Los adjetivos por grados establecen una especie de jerarquía. Bueno, entonces tenemos tres tipos. Los que son positivos, los que son comparativos y los que son superlativos. Quizá alguna vez ustedes ya vieron comparatives y superlatives en inglés, entonces se les hará familiar un poco el tema. Para lo que son los adjetivos positivos es decir cómo se llama el adjetivo y cómo lo vamos a usar, ¿cierto? Es la forma básica del verbo, no tiene ningún tipo de modificación. Ahorita ya veremos cómo se modifica un adjetivo, es decir, cómo se cambia. Para los positivos, entonces, los ejemplos. La casa es grande y Juan está malhumorado. El adjetivo positivo en ese caso es muy bien, grande. Y en el otro sería malhumorado. Como ustedes ven, simplemente está un sujeto, en el primero que es la casa, un verbo para complementar lo que es el predicado, y el adjetivo. El adjetivo no está acompañado por absolutamente nada más. Solo es grande en el primer ejemplo y malhumorado en el segundo. No tiene ninguna otra cosa. Pero para los comparativos, ¿qué pasa? Como vamos a, ahí sí, como dice la misma palabra, comparar dos sustantivos, entonces tendremos que agregar algunas otras palabras. Para la primera parte del comparativo podemos utilizar los adverbios más, menos o tan. Esas tres palabritas, más, menos o tan, son adverbios de cantidad. Y lo complementamos después con las palabras que o cómo. Entonces vamos a verlo en el ejemplo. El primer ejemplo, Clara es más rápida que María. Entonces ustedes ven ahí el más y ven la conjunción, en este caso es un pronombre relativo que. ¿Listo? Entonces Clara es más rápida que María. Y el adjetivo sería rápida. Estamos diciendo que una persona es más rápida que la otra. O tiene más capacidades que la otra. Bueno, luego el segundo ejemplo. María es tan rápida como Carolina.
Aquí ya en vez de utilizar que, utilizamos como. ¿Listo? Y utilizamos el tan. En el primero había una comparación de superioridad, en este segundo hay una de igualdad. En el último, si ustedes son listos y si hacen una previsión, podríamos decir que sería de inferioridad. Entonces vamos a verla. María es menos rápida que Clara. Entonces ahí lo vemos. Menos, que sería de inferioridad, y pues utilizamos el pronombre que. En los tres casos, siempre hay una persona que hace más que la otra o menos que la otra. Y, y también podemos ver que siempre hay un adjetivo que está en medio de las dos partículas. ¿Listo? Siempre en ese caso fue rápida. Y en cuanto a los superlativos, la idea es establecer un grado muy alto. Es decir, el adjetivo que utilizamos describe al sustantivo en una cualidad que el sustantivo tiene más que cualquier otro sustantivo. ¿Listo? Comparado. Esa es como la idea del superlativo. Entonces vamos a verlo. Clara es la más rápida. Aquí tenemos el uso de un superlativo. Es muy sencillo, es un superlativo simple. Tenemos a Clara, que es el sustantivo, y la vamos a comparar con los demás. Le vamos a dar una calificación muy alta. Entonces es la más rápida. Carlos es el más listo. Y lo podemos hacer de esa manera. Y el segundo ejemplo es en un superlativo absoluto, que es el partido fue dificilísimo. Entonces utilizamos la forma de la terminación ísimo o ísima. El partido fue dificilísimo, la comida estuvo riquísima y así consecutivamente. Bueno, entonces con eso terminamos el tema de lo que son los adjetivos por grados.